Hola, mi nombre es Ángel Oviedo, integrante del grupo número 6 en la materia de Literatura Universal, asignatura que pertenece a la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura de la Universidad Nacional de Loja. El grupo lo conforma Yajaira Pintado, Mercedes Romero, Hilda Guillén, Wilson Quesada y mi persona. En este video hablaremos de un tema muy llamativo en la literatura contemporánea, pero que incluso en la actualidad continúa siendo un tabú, debido a los prejuicios, el desconocimiento y la confusión que existe con lo pornográfico. Así es, hablaremos del erotismo. Para ello, nos basaremos fundamentalmente en la literatura erótica latinoamericana escrita por mujeres. Para ello, hemos establecido un objetivo general, el cual es investigar la influencia e importancia de los aportes de las escritoras latinoamericanas en la literatura erótica, basándonos en sus creaciones literarias. También hemos establecido objetivos específicos, los mismos que detallaremos a continuación. Con el afán de brindar una clara explicación, partiremos desde los primeros indicios de la literatura erótica, tomando en cuenta los personajes más representativos de este género literario. El erotismo. Primeramente, antes de adentrarnos a hablar del erotismo, definámoslo. ¿Qué es el erotismo? El erotismo es el enfoque estético y elegante que se le da al sexo, más precisamente al deseo y a todos los sentimientos que anticipan la actividad sexual. Principalmente se refiere al estado de excitación que surge de la incitación y la insinuación. Ahora empecemos a hablar del origen del erotismo. Es tan antiguo como la civilización. Existen diversos puntos de vista de su origen. Como en el siglo VII, donde comenzaron a circular numerosos ejemplares de literatura pornográfica o erótica, impresos principalmente en Ámsterdam y pasados de contrabando a los demás países europeos. Durante la Ilustración, muchos de los librepensadores franceses e ingleses empezaron a explotar la pornografía como medio de crítica y sátira social. Uno de los escritos eróticos más antiguos que se conservan es el Papiro de Turín, que data aproximadamente del año 1500 a.C. y fue encontrado en Egipto a principios del siglo XIX. Se ha llegado a considerar a este como la primera revista para hombres del mundo, el cual contiene 2 escenas sexuales que muestran lo que podríamos considerar las destrezas de las prostitutas egipcias, ya que tocaban sus instrumentos a la vez que practicaban sexo. En la Grecia clásica encontramos poemas eróticos de la poetisa Safo de Mitilene, más conocida como Safo de Lesbos, que narra las relaciones íntimas que mantenía con otras mujeres. De ahí el origen del lesbianismo. En la antigua Roma, la sexualidad experimentó un verdadero cambio, ya que no solo se utilizó en tratados médicos, sino que llegó a ser utilizada en política, como lo hizo Aristófanes en su comedia Lisistrata. Ahora hablemos de los autores influyentes dentro del erotismo. Empezaremos hablando de Donatier Alphonse Francois de Sade, más conocido como el Marqués de Sade, de origen francés. Nació en 1740 y falleció en 1814, en pleno siglo de las luces. Podríamos referirnos a este escritor como el más representativo de la literatura erótica, debido a su escritura tan explícita y descriptiva, además de extremadamente creativa, principalmente siendo el creador de un tipo de perversión sexual denominada sadismo, la cual es definida como la perversión sexual de quien provoca su propia excitación cometiendo actos de crueldad contra otra persona. Entre los libros más reconocidos del Marqués tenemos El diálogo entre un sacerdote y un moribundo, donde manifestó su deísmo y posteriormente escribió Los 120 días de Sodoma, Los crímenes del amor, Justine y Juliette son los más destacados de su repertorio. Entre todas sus obras, se considera Los 120 días de Sodoma como la más explícita y erótica de sus creaciones. ¿Dónde diablos ha ido a buscar la señora Duelos una asquerosa zorra como tú? En el lodo, sin duda. ¿Estás tratando de atrapar a algunos soldados de la guardia cuando han ido a buscarte? Vamos, desnúdate ya. ¡Qué torpe eres! No he visto en mi vida una puta más fea y más idiota. Bueno, vamos. ¿Acabaremos hoy? He aquí ese cuerpo que tanto me alabaron. ¡Qué tetas! Parecen ubres de una vaca vieja. ¿Y este vientre? ¡Qué arrugado está! ¿Es que has hecho 20 hijos?
Señor. Seguidamente tenemos a Leopoldo von Sacher-Masoch, escritor austriaco, nacido en Ucrania en 1836 y falleció en 1895. Es considerado como un autor complementario de la escritura perversa y erótica a la par del Marqués de Sade. Entre ambos desarrollaron indirectamente el término sadomasoquismo, es decir, una perversión sexual de quien goza causando y recibiendo humillación y dolor. De ordinario es el varón, el que siente sobre sí el pie de la hembra. Y eso sí que lo sabes vos mejor que yo. Sin duda, y justo por ello no me hago ilusiones. O sea, que ahora sois mi esclavo, y sin ilusiones. Y yo, a cambio, os pisotearé sin piedad. Madame. ¿Aún no me conocéis? Sí, soy cruel, ya que tanto os gusta esa palabra. ¿Y es que no tengo derecho a hacerlo? El varón es el que desea, la hembra es la deseada. Esa es su única, pero decisiva ventaja. Otra representante de la erótica dentro de los autores influyentes tenemos a Anaïs Nin, escritora nacida en París, Francia, el 21 de febrero de 1903, destacada por su estilo surrealista francés. Murió en Los Ángeles el 14 de enero de 1977, creadora de libros como Henry, su mujer y yo, y una extensa serie de diarios amorosos, entre los cuales tenemos Incesto, Fuego, Más cerca de la luna y Espejismo. A continuación tenemos a Pauline Reich. Fue uno de los seudónimos utilizados por la autora y periodista francesa Annie Desclaux para firmar su obra literaria Historia de O, publicada en 1954. Esta escritora no elaboró sus libros con el propósito de publicarlos, sino que más bien como una forma de conquista, dirigidos para su amante John Paulon, aunque finalmente en 1954 publicó la obra Historia de O, la historia de una pobre joven que es llevada por su amante a una residencia donde la sujeta a rituales sexuales sadomasoquistas. La obra provocó revuelta en Francia, debido a la naturaleza restrictiva, a tal punto de presentarse cargos contra el libro. Esto nos muestra las limitaciones y censuras que se daban en aquella época ante escritos de este género. ¿Y cómo podríamos hablar de erotismo sin mencionar al gran Octavio Paz Lozano, nacido en la Ciudad de México el 31 de marzo de 1914 y lamentablemente falleció en la misma ciudad en 1998? El erotismo, de acuerdo a Octavio Paz, está vinculado con la poesía. La relación entre erotismo y poesía es tal que puede decirse, sin afección, que el primero es una poética corporal y la segunda es una erótica verbal. Paralelismo entre lo erótico y lo pornográfico. Comúnmente se suele asociar el término erotismo con pornografía porque los dos se relacionan con el sexo. Pero ¿qué es y de qué se trata la pornografía? Proviene del griego pornoi, que significa prostituta, y grafos, que significa tratado. Entonces vendría siendo el tratado de las prostitutas o de la prostitución. Pero ¿cuál es la diferencia entre erotismo y pornografía? Si bien los dos representan al hombre sexualmente activo, el primer término hace que todo lo que suceda debe ser llevado mediante la imaginación, mientras que el segundo es la representación gráfica de la relación en sí misma. Un claro ejemplo está dentro de las películas eróticas, donde los actores suelen fingir la relación sexual, mientras que en las películas condicionadas se da de manera real. Por lo tanto, la literatura erótica permite asociar la estética de la literatura y los placeres escondidos, matizados del ser humano y la colectividad reprimida en la sociedad. Impacto social. La temática sexual ha acompañado a las culturas y a las sociedades del hombre desde tiempos antiguos. Lo erótico, por su temática, ha sido considerado como pecaminoso. Para sociedades como las griegas y las egipcias, el placer sexual ha sido asociado con la dignidad. Hoy en día ha tenido un gran impacto dentro de la sociedad, pues ha sido considerado como un tema saludable, según la psicóloga Inmaculada Izquierdo,
que alude que al leer literatura erótica se da paso a liberar la imaginación, a salir de la rutina sexual diaria y liberar el estrés. Inicios de la mujer latinoamericana en la literatura erótica. La mujer cumple un papel importante, al igual que la sociedad, ya que por muchos años ha venido buscando esa igualdad. Sus inicios se dan en Centroamérica a partir de los poemas de la izquierda erótica escritos por la guatemalteca Ana María Rodas en 1973 y El ojo de la mujer por Gioconda Belli en 1992. La literatura erótica se desarrolló después de que Centroamérica sufrió una transición después de las guerras y ese erotismo sirvió como lucha social, por lo que las mujeres tomaron protagonismo en busca de erradicar la marginalidad a la que eran expuestas como persona y como mujer. En los años 70, la literatura femenina latinoamericana empezó una indagación sobre nuevas entidades flexibles. Lo erótico como producto literario. Un producto literario se forja de manera escrita y gráfica, que mediante la narrativa toma un valor sentimental que abarca diferentes situaciones que pueden ser reales o ficticias. En la literatura, un producto literario es aquel conjunto de producciones creadas que juegan con la insinuación, la sugerencia y la sexualidad dentro de la poesía, la narrativa y el ensayo, que envuelven al lector, haciendo que tenga nuevas perspectivas acerca de un tema determinado. Escritura femenina como nueva temática exclusiva de la mujer. En el siglo XIX, la mujer tradicionalmente era relegada al papel de cuidado de la familia y de los labores domésticos. Pero para el siglo XXI, las mujeres toman una nueva imagen dentro de la literatura que buscan la representación objetiva de aquellas realidades. Por lo tanto, aquella mujer oprimida, relegada, toma protagonismo y se rebela, se empodera contra las normas regidas dentro de una sociedad tradicional. Hoy en día surgen nuevas posibilidades de conocimiento dentro de este género y de la literatura misma que se exhiben a través de artículos, los medios de comunicación, revistas digitales y escritas que hacen más notable el papel de la mujer en la sociedad. Literatura homoerótica. La homosexualidad durante siglos ha sido considerada como una desviación antinatural que debe ser corregida, mientras que para sociedades como las griegas era considerada como la más pura de las relaciones humanas. En nuestra sociedad se ha normalizado la relación entre un hombre y una mujer, sobre todo dentro de la literatura. En la antigüedad, el erotismo y las relaciones del mismo sexo eran consideradas como un tabú. Por lo tanto, no es de sorprenderse que no existan vestigios sobre este tipo de literatura por las distintas restricciones que existían en aquella época. Como se mencionó anteriormente, en la antigua Grecia, las relaciones homosexuales eran normalizadas, pero más aún las relaciones pedrastas, es decir, un hombre adulto tenía la libertad de elegir a un adolescente y raptarlo con el consentimiento de sus padres. Por lo tanto, al adentrarnos dentro de la literatura homoerótica, es indispensable mencionar a la escritora y poeta Safo de Lesbos, que tuvo la oportunidad de estudiar y dejarnos un legado mediante sus escritos dentro de la literatura homoerótica. Durante los años 60 y 70, en Buenos Aires, Argentina, fue un punto importante y difícil a la vez para materiales de tipo erótico, como es el caso de la obra La historia de Carlos Correa, escrita en 1959. Por lo tanto, el exilio y la persecución eran la realidad de los escritores latinoamericanos que por su temática era considerada como obscena y grotesca. Tanto es así que
las lesbianas y los homosexuales eran perseguidos políticos porque eran considerados enemigos que atentaban en contra las ideologías ya establecidas. Por lo tanto, una obra, independientemente del género al que pertenezca, es una obra de arte que permite a los lectores adentrarnos en un mundo y conocerlo más aún, para de esta manera adquirir nuevos conocimientos. Entre los logros más importantes para Latinoamérica y la literatura, sin duda está el haber logrado que la mujer tenga los mismos derechos que el hombre, derechos que injustamente fueron negados, desde los más básicos, como leer, escribir, expresarse, en sí, derecho a la educación. Gracias a este logro, en la actualidad, podemos apreciar el arte de muchas escritoras latinoamericanas, en todos los géneros literarios. De los múltiples talentos de nuestro continente, nosotros hemos escogido hablar de 5 escritoras y sus creaciones literarias en cuanto a lo erótico. Entre ellas tenemos a la compatriota y poeta Aleida Quevedo, quien nació en Quito en 1972, y a su obra de poesía erótica La Otra, la misma de Dios, publicada en 2011, obra en la que apunta a lo erótico como construcción y reconstrucción de la propia identidad, una identidad femenina, sobre sí misma frente al amor, la pasión, desde lo carnal, lo emocional y lo sagrado. Algo que podemos evidenciar en el siguiente fragmento de su autoría. Pero más te quieres a ti mismo. En la última mañana lames con dedicación los dedos de mis pies, besas sin asco las axilas, ardes y recorres los pliegues del sexo. Haces bien en amarte tanto, aunque goces de mis gracias. Como el experto cínico que eres, haces bien y te deleitas. Adiós, amor mío, nunca mío, siempre tuya. A continuación hablaremos de la famosa cubana, Mayra Montero. Nació en La Habana en 1952. En el año 2000, su relación con la literatura erótica le dio como resultado un premio destacable en su carrera, ya que fue escogida como ganadora de la Sonrisa Vertical, con su libro de literatura erótica titulado Púrpura Profundo. Este libro tiene la intención de romper los paradigmas dictados por la sociedad, porque va más allá del homoerotismo, haciéndolo ver como algo común en la sociedad actual. Está basada entre lo erótico y exótico, explicándolo desde el punto de la pretensión, con un enfoque al psicologismo. Solo las puntas de sus nalgas descansaban en la banqueta, y yo, sentado y en el suelo, hundí la cabeza entre sus muslos. Es el momento de hablar de la poeta, ensayista y novelista nicaragüense Gioconda Belli, que goza de un amplio reconocimiento internacional. Nació en Managua el 9 de diciembre de 1948. Fue participante activa de la acción revolucionaria de su país. Escribió múltiples poemas y libros en relación a temas de pertenencia de su país y la libertad. Y conjuntamente escribió poemas de expresión erótica como una oda al cuerpo. Tu carne, salada y fuerte, empezar por tus brazos hermosos, como ramas de ceibo, seguir por ese pecho con el que sueñan mis sueños, ese pecho, cueva donde se esconde mi cabeza, hurgando la ternura, ese pecho que suena a tambores y vida continuada. En este apartado es preciso mencionar a una destacada poetisa uruguaya, Delmira Agustini. Nació en Montevideo el 24 de octubre de 1886. Fue adscrita al modernismo, que inauguró con su obra lírica la trayectoria de la poesía femenina del siglo XX en el continente sudamericano. Los poemas escritos por Delmira Agustini tenían la particularidad de poseer una gran carga erótica, además que sus poemas siguen en la línea modernista, y están llenos de feminismo, simbolismo, sensualidad y sexo. Alumbraron tus ojos de diamante, bebieron en mi copa tus labios de frescura, y descansó en mi almohada tu cabeza fragante,
Me encantó tu descaro y adoré tu locura. Y hoy río si tú ríes y canto si tú cantas. Otra destacable referente de este género es Cynthia Moscovich. Nació el 15 de marzo de 1958 en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. Es escritora, periodista y profesora de teoría de la literatura. Podemos observar su don como escritora en diversas obras. Al hablar de erotismo, es necesario tomar en cuenta el libro que tituló Dos iguales. Una novela que relata la historia de un amor homoerótico entre dos mujeres, pues la protagonista se siente profundamente atraída por Ana, su mejor amiga, y se sabe correspondida. La pasión que surge entonces, marcada por la perplejidad, el miedo y las dudas, pero también por el descubrimiento de nuevos sentimientos y placeres. Apretándome como unas tenazas de fuerza desconocida, comenzó un movimiento de vaivén, rozando casi con ferocidad su sexo contra mi muslo, y supuse que así era como lo hacían dos mujeres. Pero las creaciones literarias no solo son reconocidas por transmitir variedad de emociones a quien las lee, ya que también han servido como fuente de inspiración para nuevos proyectos, incluso en otras áreas, como películas, pinturas, música, en sí todo lo que conocemos como metaliterario. Al hablar de referencias metaliterarias que han nacido de la literatura erótica latinoamericana, se debe puntualizar que debido a las restricciones que había para el contenido erótico, no se ha encontrado un mayor número de referencias en otras áreas artísticas. Sin embargo, es conveniente puntualizar las pocas que hemos encontrado dentro del mundo cinematográfico. Por otro lado, si hablamos de referencias metaliterarias que han nacido de literatura erótica, pero a nivel mundial, podemos evidenciar que existe un número considerable, en comparación con las de Latinoamérica, que ya pudimos observar que son muy escasas. A continuación te presentamos algunas de las referencias más reconocidas que hemos encontrado. Hemos llegado a la parte final y quisiera despedirnos, no sin antes concluir que la literatura erótica, como todas las artes, requiere de habilidad y dedicación, pero ser un escritor de literatura erótica requiere de coraje y determinación, además de una preparación constante hacia la mirada desaprobatoria, no solo de críticos, sino de la sociedad en general, ya que continúa esa confusión entre lo erótico y lo pornográfico. También quisiéramos concluir que para la mujer latinoamericana luchar contra los estigmas de la sociedad ha sido desde siempre una labor titánica. Sin embargo, ha logrado arreglárselas para destacar entre los escritores masculinos. En cuanto a la literatura erótica latinoamericana, podemos evidenciar que existe un número considerable de escritoras, que cada vez más expresa y crea contenido a partir de lo erótico. Lamentablemente, los recursos metaliterarios que han surgido a partir de este género son extremadamente escasos, incluso si llegáramos a tomar en cuenta los aportes masculinos. En primera instancia, es recomendable tener un acercamiento hacia este tema para comprender que el erotismo va más allá del contacto sexual, permitiéndonos desarrollar una mentalidad más abierta a comprender el erotismo en todo su esplendor, a la vez que nos ayuda a tener conocimiento para nuestra formación personal y profesional, ya que se debe tomar en cuenta que en la actualidad la literatura erótica ha logrado atraer la atención de muchos, especialmente por poseer contenido que no se trata comúnmente. Por ello es ventajoso tener un acercamiento hacia este tema, ya que nos puede servir para nuevos proyectos metaliterarios. También quisiéramos mencionar que no es aconsejable censurar este tipo de género, sino tratarlo
y compartirlo de manera cuidadosa, tomando en cuenta algunos aspectos, como por ejemplo que no todos los jóvenes están preparados mentalmente para ciertos niveles de literatura erótica. Y si no se maneja de forma coherente, puede haber una confusión entre lo real y lo ficticio. Por lo menos en el ámbito educativo, debe ser guiado por un profesional, que muestre la idea principal e importante de este tema, para que el alumnado pueda apreciar esta arte sin tener que interpretarlo de manera morbosa.